Hola, yo soy Gab, autora de Brothers by Blood, serie original de Webtoon Latam. Y este es el primero de varios videos enfocados en la creación de Webtoon. Hay muchas cosas que he aprendido a lo largo del camino que la verdad me hubiera encantado saber desde el inicio. Entonces siento que si alguna de estas cosas les sirven, pues todo el esfuerzo habrá valido la pena. En total la serie va a estar conformada por 5 videos en los cuales veremos creación de la historia, con los personajes, el guión, ya saben, todo eso. El segundo va a ser el armado del episodio con el pacing, el lettering, en general todo lo que necesitan saber para hacer una historia en el formato vertical. Tercero, uso de herramientas 3D. Vamos a ver todo lo que es SketchUp para los fondos, el uso de los monigotes en 3D de Eclipse Studio Paint y cómo incluirlos en tu historia y que se vean orgánicos, ¿no? Que no haya mucha diferencia entre personajes y fondo, por ejemplo. El cuarto van a ser básicamente tips para dibujar, entintar y pintar mucho más rápido. Y el quinto, cómo exportar la historia, subirla en Webtoon Canvas y también promocionarla en redes sociales. Oye Gap, ¿qué pasa si yo necesito primero aprender a dibujar y a usar programas? Pues no te preocupes, porque si lo que necesitas es aprender a ilustrar, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología tiene el curso perfecto para ti. EBAC es una escuela internacional que ofrece cursos 100% online de muchos temas como justamente ilustración, diseño, marketing, etc. Todos impartidos por excelentes profesionales de la industria. El ser online te permite mucha flexibilidad a la hora de estudiar, lo cual es perfecto si te estás animando a hacer cómics a la par de tu trabajo o estudios. E incluso si te dedicas únicamente a esto, EBAC se adapta a tu ritmo ya que te permite adelantar lecciones. Por ejemplo, yo estaba avanzando su curso de ilustración de a pocos en mis huecos libres, entre avanzar comisiones, trabajar en los videos del canal, mi webtoon y bueno, el día a día como mamá. Sus cursos son 20% teóricos y 80% prácticos, por lo cual irás armando tu portafolio a lo largo de tus estudios e irás recibiendo feedback de los profesores y tutorías personalizadas. En la profesión de ilustrador encontrarás todo lo que necesitas saber desde las técnicas manuales al uso de programas, dibujo, desarrollar tu estilo, elaborar proyectos editoriales y mucho más. Además, EBAC está presente en Brasil, Colombia, Perú y México, por lo que sus certificados tienen validez internacional. Y si te encuentras en México, EBAC ofrece una garantía de empleo para varios de sus cursos con reclutadores profesionales que te ayudarán a hacer tu CV y acompañarán en todo el proceso de búsqueda de trabajo. Por si esto fuera poco, EBAC nos trae una super promoción del 55% de descuento en todos sus cursos con el código que va a salir ahora en pantalla, Maki55. Abajo en la descripción les voy a dejar todos los links para que vean los cursos que ofrece EBAC y empiecen de una vez su carrera como ilustradores profesionales. Muchas gracias a la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología por su apoyo a este canal. Y ahora sí, empecemos con el video. Historia, personajes, guión y tips para iniciar un webtoon. Si hiciste clic en el video, lo más probable es que ya tengas una historia en mente, y de hecho me atrevería a decir que es lo más importante a la hora de hacer cómics. Como yo empecé siendo dibujante, mi primer cómic que hice cuando era adolescente estaba enfocado únicamente en el dibujo, en mostrar algo bonito, pero honestamente no tenía idea de qué era lo que estaba contando. Y la parte narrativa es sin duda lo que captura a los lectores y los va a tener pendientes de tu historia. No te lances nunca a dibujar sin tener un plan previo de tu historia. Es muy importante tener un inicio, más o menos qué es lo que quieres incluir en tu historia, y un final o una idea de más o menos a dónde se puede dirigir tu historia. A veces he visto a algunas personas pensar en cómo pueden crear una historia que sea popular o qué es lo que puede funcionar con los lectores, y la verdad es que no les recomiendo hacer eso. Lo que va a hacer tu historia especial y lo que va a hacer que la gente quiera detenerse a leerla es que le pongas ese detalle tuyo que la va a diferenciar de todas las demás historias. Una buena historia es una mezcla entre las inspiraciones e influencias del autor y su propia visión. Piensa en qué historias te han influenciado y quieres poner en tu obra y qué cosas forman parte de tu vida y de tu personalidad que deseas añadir. Por ejemplo, a mí me influenció mucho Avatar, la leyenda de Aang, soy muy fan de Avatar. En el caso concreto de Brothers by Blood, hay un anime muy antiguo que se llama La leyenda de los héroes de la galaxia. Es buenísimo, se los recomiendo, y mejor me callo porque empiezo a hablar únicamente de esa historia. Otras series como Voltron, Banana Fish, etc. me influenciaron tanto en la historia como en el dibujo, e incluí cosas que me gustan como por ejemplo la música trova. Me inspiré mucho en la historia latinoamericana, en cantautores como Silvio Rodríguez, Víctor Jara, libros como Los Miserables de Víctor Hugo, y además de mi historia familiar y personas que conozco. Como saben, incluí por ejemplo música en el cómic, que fue creada por mi papá, por mi abuelo, cantada por mi hermano.
y temas de los que quería hablar y que me importan. En vez de pensar en qué puedes inventar que esté de moda o sea popular, crea algo que te salga del corazón. Crea esa historia que a ti mismo te gustaría leer y no solo será apreciada por tus lectores, sino que además te ayudará a sobrellevar todos los obstáculos y jornadas largas de trabajo que implica trabajar de esto. Personajes. No sé si a ustedes les pasa, pero yo muchas veces veo una serie o leo un cómic únicamente porque encontré un personaje que me gusta en internet y dije, ¿a dónde pertenece? Yo necesito saber. A la hora de desarrollar tu historia es muy importante que tus personajes sean el foco de atención. A veces, por más que una historia tenga una buena premisa, si los personajes no están bien construidos o no tienen dinámicas atrapantes entre sí, termino dejando de ver o leer. Y honestamente muchas veces he visto historias muy genéricas o sin nada especial en la trama solo porque me encantó un personaje o una ship. Los personajes son los que llevan la historia adelante y a veces me gusta pensar que incluso ellos mismos la escriben. Cuando tienes personajes bien definidos, muchas veces puedes encontrarte en situaciones complicadas en las que no estás muy seguro cómo avanzar la trama, pero entonces piensas, tal personaje, ¿cómo resolvería esto? ¿O qué haría en este momento? Y así he resuelto muchos momentos de mis historias. Pero ¿cómo crear un personaje? En lo personal me encanta crear fichas donde hago preguntas sobre los personajes y las respondo. A veces pueden ser preguntas que no necesariamente salen en la historia al final, es decir, no llegan a los lectores, pero me sirven para construir toda la personalidad del personaje. Cosas tan irrelevantes como qué banda o de qué cantante es fan tu personaje o cuál es su comida favorita, la historia de su vida, dónde estudió, qué cosas le gustan, qué relaciones tuvo, cómo se lleva con sus padres. Todas estas cosas te van a permitir desarrollar un personaje que sea creíble y también con el que los lectores se puedan identificar. En internet hay muchas fichas que puedes llenar. Sirven también, por ejemplo, las fichas para los actores, donde hacen muchísimas preguntas. Y en general, crear una biografía de cada uno de tus personajes te va a servir muchísimo. Y tenerlas a la mano, porque créeme que te vas a olvidar de muchos detalles. Los personajes son los actores que componen tu obra, y ellos mismos la van a desarrollar. Mientras más información tengas de ellos, más fácil te va a ser escribir todo. Creación de tu mundo. Ya sea de fantasía medieval o un romance de oficina, establecer qué es lo que puede y no puede pasar en tu mundo es súper importante para que tengas consistencia. Cosas como desarrollar un sistema de magia, el contexto político, qué armas o vehículos utilizan, qué tipo de ropa, limitaciones físicas o sociales en tu historia. Todo eso te permitirá colocar a tus personajes en situaciones coherentes. Claro que si tu intención es hacer una parodia o comedia absurda, también puede funcionar. Hagas lo que hagas, para experimentar y desarmar algo, es importante que tengas primero una base sólida. Guión. Digamos que ya tienes tu historia, los personajes y el mundo en el que todo se va a desarrollar. Ahora, ¿cómo haces el guión? La verdad es que el proceso de hacer un guión puede variar mucho dependiendo del escritor y lo importante es que se acomode a ti. Por ejemplo, yo escribí todo Brothers by Blood en un Google Docs, en mi celular. Sí. Y en cuanto al formato, si vas a trabajar en un equipo, por ejemplo de un escritor y un dibujante, quizás sí sea bueno que hagan algo mucho más elaborado. En mi caso yo me guié directamente de un guión de teatro, aunque definitivamente mucho más simple, en los que coloco el contexto en el que se desarrolla la escena, qué es lo que están haciendo los personajes y bueno, el nombre del personaje, 2 puntos y lo que va a decir. Es súper sencillo, pero para mí está perfecto, me sirve para ubicarme en todas las escenas. Y en lo personal, no separo los paneles dentro del guión porque se me hace mucho más sencillo hacerlo en el traslado al dibujo. Pero si deseas incluir eso en tu guión, también está bien. Lo importante es que te funcione a ti. A la hora de escribir, mi proceso creativo, la verdad es que es muy caótico, pero tengo algunas cosas que me sirven para ordenarme. Soy la clase de personas a las que les cae la inspiración de golpe y necesitan en ese momento escribir las cosas o se olvida. También me vienen ideas en sueños, de hecho así nació Brothers by Blood. Y sí, más de una vez me he despertado en la mañana y no me acordaba de nada. Y se perdieron muchas ideas buenas. Sí, me ha pasado. Así que si tienen una idea, saquen el teléfono y anótenla. Pero en fin, aunque tenga una idea de mi historia, un inicio y por lo general y un final desde el comienzo, las ideas me llegan en forma de escenas y en completo desorden. Y por esto para cada historia utilizo 3 documentos. El primero es un documento de Google en el teléfono, en el que anoto cualquier idea que se me ocurra, por más corta o larga que sea. En desorden, no importa.
el otro una línea de tiempo en la cual voy colocando esas escenas en orden cronológico, lo cual me permite observar en un plano muy general la historia y decidir qué escenas me falta escribir para llenar los huecos y darle continuidad a la historia. El tercer documento es el guión propiamente dicho. Salvo la línea de tiempo, que por lo general la hago en un documento aparte o una pizarra, los otros dos son simples documentos de Google que tengo en el teléfono y cuando necesito editarlos o se me ocurre algo, los abro y listo. Mi hermano está diciendo que ponga un pantallazo de mi pizarra con toda la historia de Royal Rebels. Y spoileo todo de Royal Rebels. No escribo en la computadora porque me duele el hombro. Y honestamente, cuando me siento a escribir y digo, ya, es el momento, normalmente tengo la cabeza completamente vacía, no me funciona. Así que como la inspiración me llega en los momentos más inoportunos, escribo todo lo que puedo en el teléfono y en los huecos que encuentro. Por ejemplo, gran parte del guión de Brothers of Blood lo escribí en la sala de espera de las terapias de mi hija. Así que no hay excusas, pónganse a escribir. Ahora algunos tips que yo considero importantes. Por más sucesos o acción que tenga tu historia, es importante que dejes momentos de interacción para los personajes, en los que los lectores los conozcan más, puedas colocar esos datos que pusiste en sus fichas cuando los estabas desarrollando y que en general les den un aire más humano. Creo que es importante que les des tiempo a los lectores de enamorarse de tus personajes y de las dinámicas que creas entre ellos. A los lectores les encanta verse reflejados en los personajes y siempre van a querer saber más de sus favoritos, así que ten eso en mente. Procura establecer el mundo y los conflictos, el contexto en general, todo lo que sucede en tu historia y no en una narración épica al inicio. Muchas veces en las historias los autores te explican todo el lore inicial, cómo empezó la guerra, cómo hace 1000 años todo inició para dar contexto, y a menos que tu historia sea, no sé, El Señor de los Anillos, va a ser inmensamente aburrido. Mucho texto. Sí. Es muy posible que a los lectores les dé pereza leer toda una introducción sobre la historia si no se han encariñado todavía con tus personajes. En cambio, si descubren el contexto a través de conversaciones o vivencias de los personajes, se va a sentir mucho más orgánico y no como una lección de historia. Haz un backup de toda tu información, de toda la historia, de todos los files, desarrollo de tus personajes, absolutamente todo, porque nunca sabes cuándo puede ocurrir una desgracia. Y créeme, no quieres escribir todo de nuevo. Junto a las fichas de tus personajes es importante que desarrolles cómo se van a ver. Incluso si son muy rústicos o hechos como garabatos, son todo un trabajo previo que te ayudará en la consistencia después. Cosas como el diseño de vestuario, armas, uniformes, mapas, incluso recopilar ideas y fotos, inspiración en general que te pueda servir, va a ser de gran ayuda luego. Para eso te recomiendo mucho Pinterest. En el siguiente video veremos cómo trasladar tu guión al lienzo, junto con tips del pacing, es decir, cuánto espacio dejar entre cada panel para contar tu historia de una manera más adecuada, ya que recordemos que estamos pasando de las típicas historias en formato de páginas a el formato vertical de scroll en el teléfono. Así que te voy a comentar algunos recursos que a mí me han servido bastante a la hora de narrar una historia en formato vertical. Y bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba el siguiente video. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como GabMaki, voy a dejarlo aquí en pantalla. Y si no has leído mis historias, puedes leer Brothers of Blood y Royal Rebels en Webtoon. Voy a dejar los links abajo en la descripción, junto a los links de la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, EBAC. Muchas gracias nuevamente por el apoyo a este canal. Si hay algo en especial que les gustaría saber sobre el proceso de Webtoon o en general cosas que les gustaría ver en este canal, recuerden dejármelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo enorme y se cuidan. Bye bye. Por local. Ya fue. Yo no debería hacer videos. Porque no estoy hecha para esto. Yo estoy hecha para estar detrás de un monitor dibujando y que la gente me lea, no me escuche.